Bueno, buenos días. Volvemos a las entrevistas políticas en el periódico El País. Buenos días, buenas tardes. Usted sabe que puede leer o visionar esta entrevista en cualquier momento a través de las redes sociales. Hoy está con nosotros candidato por Demócratas, Óscar Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿se puede ser presidente desde las regiones sin tener un peso específico fuerte en Occidente? Bueno, nosotros somos un proyecto nacional que busca construir desde las regiones y en esa suma de las regiones tener el peso nacional. Justamente con Edwin Rodríguez queremos representar esa unión entre Oriente y Occidente, además Edwin como potosino que tiene esa estrecha relación con Chuquisaca y Tarija, conocidos como los pueblos del sur. Esa es la visión que hemos tenido siempre desde Demócratas, integrar, incluir, construir un verdadero proyecto nacional que tenga la fortaleza, la estructura orgánica, la coherencia programática para enfrentar al MAS. Y le quiero decir que estamos avanzando mucho. Tenemos ya 350.000 militantes. Hemos estructurado el partido en 200 municipios. Nos faltan casi 150. Pero en estos 200 que hemos priorizado está el 90% de la población. Tenemos 15.000 dirigentes en estos 200 municipios. Y estamos avanzando. No se hace un proyecto nacional de la noche a la mañana. Este es un partido nuevo, acaba de cumplir 5 años, pero vamos a seguir trabajando en lo que nosotros consideramos debe ser una alternativa para el país. Se viene un año de campaña electoral larguísimo. En 10 días tenemos las elecciones primarias. Pero más allá de ese momento, ¿cuál es la estrategia que quieren desarrollar de aquí a octubre? Sí, primero, nosotros no estamos trabajando en función de las primarias. Denunciamos las primarias como un intento burdo de burlar el 21F, de desconocer la voluntad popular y de darle una falsa legalidad a Evo Morales García Linera como candidato. Por eso, cuando el 2 de enero nos presentamos a La Paz, el primer día hábil del año, y comenzamos unos encuentros con la ciudadanía, con la gente, unos conversatorios, como se le dicen comúnmente, anunciamos que nuestra campaña iba a consistir principalmente en recorrer el país durante los 10 meses que vienen hasta las elecciones. Suponemos alrededor de 300 días. No está la fecha exacta definida de las elecciones, pero queremos ese contacto directo con la gente, pero también, y le agradezco la oportunidad, visitando muchos medios de comunicación que obviamente nos ayudan a amplificar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra visión país. Las encuestas, las pocas que se han publicado hasta ahora, y varios analistas plantean que en realidad el Demócratas de alguna forma busca una bancada fuerte en Santa Cruz que de alguna forma pueda sumar mayorías a un lado o a otro lado. ¿Han hecho ese cálculo? No, nosotros vamos a ganar las elecciones. Nosotros somos un partido serio. Eso es como querer saber quién va a ser campeón del mundial antes de que siquiera comiencen las eliminatorias. Nosotros estamos trabajando hace varios años en prepararnos. Por eso es que somos los únicos que, aunque rechazamos las primarias, este adelanto electoral no nos agarra desprevenido. Nosotros tomamos una decisión muy importante, apenas pasaron las elecciones de 2014 y 2015, de seguir construyendo el partido, de no esperar que vengan las elecciones para 6 meses antes de comenzar a moverse. Por eso es que seguimos inscribiendo a los militantes y lo que le hablaba, estructurándonos en todo el país, en los municipios. Y somos un proyecto que hizo todo lo posible para que haya una unidad de la oposición, pero lamentablemente no lo logramos. Siendo el partido más fuerte, nos topamos con varias personas que no tienen partido, que hoy están yendo por siglas prestadas. Somos los únicos candidatos que vamos por una alianza en la cual nuestro partido obviamente es la fuerza más importante, Demócratas, con una plataforma ciudadana que se llama Bolivia Dice No, pero que nunca pusimos por delante a un candidato para buscar la unidad. Lamentablemente las otras opciones nos pedían que primero se asegure la candidatura y después se haga una alianza, algo que es el mundo al revés y no creemos que sea el camino para la victoria. Enfrentados a esa situación, obviamente nos hemos metido para ir a disputar en serio la presidencia de este país. Las mismas críticas de alguna forma asemejan incluso al proceso catalán, digamos, alguna aventura que Santa Cruz querría tomar dentro del modelo democrático boliviano. ¿Cuál es el modelo de Estado, ya entrando en las propuestas más concretas, cuál es el modelo de Estado que plantea Demócratas? Se ha quedado pequeño, digamos, corto el Estado de las autonomías. ¿Cuál es el modelo que están planteando? Bueno, primero somos autonomistas.
¿no? Y no tenemos ninguna relación con lo que pasa en Cataluña. Nosotros apostamos a Bolivia, somos bolivianos, apostamos a nuestro país. Y lo que buscamos, y lo hemos llamado, es la federalización de las autonomías, que no es cambiar la Constitución mañana para declarar a Bolivia un país federal, sino aplicar principios federales al desarrollo autonómico. Uno de esos principios es el federalismo fiscal, y ahí viene la propuesta del pacto fiscal que nosotros hemos trabajado mucho. Entonces, sí hubo un cambio en la Constitución, reciente además, ¿no? No es un proceso muy antiguo, en el cual se reconocen las autonomías. Avanzamos en la elección directa de autoridades, se podría llamar una especie de autonomía política, pero tenemos un gobierno que ni ha respetado las autoridades electas, porque en muchos casos la ha desestabilizado. Aquí en Tarija sabemos lo que pasó con la intervención de la gobernación de Tarija, y al mismo tiempo, con las leyes posteriores a la vigencia de la nueva Constitución, ha recentralizado el país. La educación es un ejemplo de ello. Incluso nosotros presentamos, desde la Gobernación de Santa Cruz, yo trabajaba antes ahí, un recurso que prácticamente nos da la razón en cuanto a la educación y le manda al gobierno nacional que no puede ejercer la competencia de la educación sin compartirla o sin respetar el carácter compartido que tienen con las gobernaciones y alcaldías. Nunca hicieron caso. Hoy vemos que ellos que se deshicieron de los hospitales, que obligaron a las gobernaciones a asumir los hospitales y a las alcaldías sin transferir un solo recurso. Imagínense ese negocio. Transferir la responsabilidad y quedarse con la plata. Eso es lo que ha hecho el MAS en los últimos 10 años. Hoy, como ven que la gente reclama que la salud ha sido abandonada y eso les cuesta electoralmente, quieren centralizar nuevamente la salud. No, nosotros queremos una autonomía de verdad, pero una autonomía muy volcada a mejorar la calidad de los servicios públicos, porque siempre lo dijimos, la autonomía debe ser un sistema para que la gente viva mejor, para que la gente controle mejor cómo se administran los recursos públicos, y los recursos públicos se inviertan en las prioridades de la gente, en las prioridades concretas, no en grandes cosas, en las cosas pequeñas que hacen el día a día del ciudadano, pero que determinan la calidad de vida. Aquí en Tarija, de alguna forma el gobierno central no fiscalizó lo que pasó, se creó un gran agujero económico. Posteriormente se está fiscalizando mucho, digamos, la gestión económica del presupuesto. Es una autonomía, digamos, intervenida. ¿Es necesario, es posible desde su punto de vista desarrollar el marco autonomista que tenemos, o es necesario un cambio constitucional que permita, digamos, una profundización mayor? No, nosotros creemos que con incluso el marco constitucional actual, pero con una nueva mayoría legislativa que crean las autonomías, podríamos aprobar leyes que descentralicen muchísimo. Que, por ejemplo, la actual Constitución define a la salud y a la educación como competencias concurrentes. ¿Qué dice la Constitución de una competencia concurrente? Dice que el Estado debe aprobar la ley que regule el sector, pero la ejecución debe estar a cargo de los gobiernos subnacionales. La ejecución significa la administración y prestación del servicio. Lo que está haciendo este gobierno es absolutamente en contra incluso de la Constitución cuando centraliza todo esto en el nivel central. Siguiendo hablando, digamos, de las propuestas de cambio que Demócratas plantea de cara a las elecciones, gestión de hidrocarburos, usted es, digamos, especialista, uno de los azotes del ministro Sánchez en este campo. ¿Cómo valora el momento actual del sector de hidrocarburos? Yo creo que estamos en un mal momento, primero porque no hay transparencia y la verdad que cuesta conocer mucho la realidad. Yo he sido uno de los críticos, no soy experto, he aprendido mucho por mi interés como senador de expertos, sí he conversado con mucha gente, pero no soy un profesional del sector. Pero sí le puedo decir, y presenté un documento elaborado por un grupo de expertos independientes, en los cuales decíamos que las reservas que calculamos en Bolivia son un poco menor de 5 TCF. ¿Cómo se hizo este trabajo? Siguiendo todos los últimos informes publicados por el mismo gobierno de reserva, con los mismos informes de producción, y dado que no hay hasta el momento nuevos descubrimientos significativos, hay cosas menores, pero para decirlo claro, durante este gobierno no ha habido descubrimientos que sobrepasen, por ejemplo, un TCF, todo ha sido 0 punto algo, 0. Entonces, claro que hay una declinación de las reservas. Segundo, tenemos un problema de mercados muy serio. Nuestros dos compradores significativos, porque yo veo que hacen mucha propaganda, que le vendimos a Paraguay, que ahora le vamos a vender un poquito al Perú. Esos son muy pocos recursos. Los dos grandes mercados son Brasil y Argentina, y estamos mal con los dos.
Brasil se acaba el contrato este 2019 y todavía no hay una negociación concreta, ¿no? Ahora ha habido cambio de gobierno, esperamos que las puedan establecer. Pero Brasil, con la nueva política que han tenido los últimos 2-3 años, han reactivado todo lo que es la producción de lo que se llama el presal, que es esta costa que hay en el Océano Atlántico, en la frente de las costas brasileñas, muy profundo, pero están sacando mucho gas, mucho petróleo. No es que no podría comprar a Bolivia, no va a poder seguir comprando siempre, ya está el gasoducto construido, pero necesita mucho menos de nosotros, las condiciones de negociación son distintas. Con Argentina, yo creo que ahí lo que han hecho ha sido muy equivocado cuando Bolivia, nuestro país, que venía fallando en los volúmenes, en la entrega de los volúmenes comprometidos, ante un atraso que tuvo Argentina, que durante la época de los Kirchner era regular, estaban siempre atrasados en su pago, el ministro Sánchez con YPFB le protestan la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. Eso ha traído un malestar muy grande a nuestro comprador y las relaciones ahí están muy mal. Pero además, Argentina también, en el marco de otra política, ha traído inversiones que está desarrollando, especialmente el yacimiento de Vaca Muerta, está incrementando muchísimo su producción, está volviendo a exportar después de años en que había sido un importador neto con los Kirchner, y obviamente pasa lo mismo que Brasil. Igual nos puede seguir comprando, tenemos una red de gasoductos ya desarrollada, pero nos necesita mucho menos y por lo tanto las condiciones de negociación también son distintas. Entonces, si usted suma que todo indica que tenemos declinación de reservas, tenemos, por así decir, pérdida de mercado, disminución de producción, disminución de exportaciones y caída del precio internacional, obviamente estamos en muy mala situación. El gobierno, por así decir, está apostando a algún milagro, ¿no? Que, por ejemplo, lo que pasó el otro día con el Pozo Buyuy. Primero, yo quiero dejar claro, como boliviano, claro que yo quiero que se descubra, más allá de mis diferencias políticas con este gobierno. Pero lo que no estoy de acuerdo es que sean irresponsables en anunciar cosas que aún no se han descubierto. Una cosa es decir que en el subsuelo boliviano debe haber mucho más gas y mucho más hidrocarburos, está bien, pero hay que encontrarlo, hay que descubrirlo. Y este gobierno hasta ahora lo que ha tenido son fracasos exploratorios. En el tema de Pozo Buyuy, que es una perforación importante, el ministro presenta como que si la competencia fuera por ver quién perfora más profundo y no por ver quién encuentra más. Hay otros países que están encontrando más, están produciendo más, están exportando más. Ojalá. Faltan todavía muchas pruebas, creo que el otro día lo hicieron quedar en ridículo al presidente anunciando algo que no está confirmado. Y no se puede confirmar porque no se han hecho las pruebas de producción. Entonces, faltan. Yo quisiera que sea positivo, repito, pero hoy no creo que nuestro sector hidrocarburos esté en buen estado. En el diseño institucional que lleva 13 años tratando de consolidarse, digamos, ¿qué cambios introduciría en el diseño institucional del sector hidrocarburos, ¿no? ¿Qué cambios concretos introduciría Demócratas? Bueno, lo primero es institucionalizar YPFB. Todos son interinos. El primer ingeniero petrolero creo que aparece en el tercer nivel. El ministro es electromecánico, el presidente de YPFB es un ingeniero químico. No estoy despreciando ninguna profesión, por favor, solo que creo que cada uno tiene que estar en su campo, ¿no? Hasta hace poco teníamos un señor, creo que su especialidad era topografía, como uno de los vicepresidentes de YPFB. Había otro señor que decían que era contador, como el otro vicepresidente, pero que nunca había logrado demostrar su título. Entonces, no se puede seguir manejando eso como un grupo de masistas o de amigotes. Bueno, esto pues es la empresa de la cual depende la mayor parte de los ingresos del país. Hay que profesionalizarla y eso significa institucionalizarla. Habrá que preguntarse si es necesario tener tantas filiales, pero filiales que además yo denuncié que siguen funcionando como si fueran sociedades anónimas, porque nunca hicieron su conversión a su condición de empresa pública. Entonces son empresas públicas porque el Estado tiene prácticamente entre el 98 y el 99% de las acciones. Son empresas públicas porque la indemnización a los anteriores propietarios privados, inversionistas privados, le hemos pagado con recursos públicos, pero le han dejado, para conveniencia de ellas y para perjuicio del país, la figura de sociedad anónima, por la cual nombran unos directores que no responden a nadie, que no tenemos ninguna transparencia qué méritos tienen para ser esos directores, ganan unos sueldos que exceden todos los límites del sector público y lo que es peor de todo,
contratan y adjudican de forma directa, sin licitaciones, sin transparencia, sin competencia. Sobre el papel de YPF que debe jugar, está, digamos, cree que debe jugar un papel mayor, digamos, en toda la cadena de hidrocarburos, en exploración, explotación. ¿Qué rol es el que se le puede? Bueno, creo que ahorita el problema no es el papel, sino que en los hechos no existe la capacidad técnica, gerencial, la especialización, la profesionalidad necesaria para llevarla adelante. La Constitución y las leyes le asignan una inmensa responsabilidad. Pero lamentablemente, entre un grupo de gente y algunas autoridades que su principal profesión parece que es mentir, no sé si al presidente y al país, tiene un papel bastante ridículo, porque resulta que los únicos que no sabemos la realidad somos los bolivianos, porque las empresas internacionales son las mismas que estaban antes, que siguen ahora, que operaban antes, operan ahora, con otra figura de contrato de prestación de servicios, que están en Bolivia, que están en los otros países a los cuales vendemos. Ellos conocen cuál es la realidad. Entonces, cuando quieren inventar toda esta fantasía de supuestos descubrimientos que aún no se han confirmado, que algunos ni siquiera se han perforado, y ya el ministro anda hablando de unas cantidades de TCF increíbles, sin ningún criterio de términos técnicos apropiados, en el fondo lo que se está haciendo es un manejo político de expectativas que obviamente no se traducen en la realidad. ¿Cree que hay que desnacionalizar o hay que profundizar la nacionalización? Bueno, ya está nacionalizado, ya la Constitución le da a YPF un marco legal, un rol, le dice que puede trabajar haciendo contratos de prestación de servicio con empresas privadas. No creo que eso ya sea una discusión y además está en la Constitución. Pero creo que YPF, siendo una empresa estatal, puede lograr niveles de eficiencia muchísimo mayores y puede contratar de mejor forma a todas esas otras empresas que les prestan servicios para lograr los resultados que todos queremos, que es el desarrollo de nuevas reservas, obviamente verdaderos procesos de industrialización, no proyectos sobredimensionados, proyectos decididos por capricho, como la planta de Uria, que nadie entiende por qué la planta de Uria está en el Chapare, o proyectos como estos que se compraron de una sola, 3 centrales termoeléctricas por $1.200 millones, y no hay ni el gas para que estas centrales termoeléctricas produzcan, ni hay los mercados para que vendan, pero ya nos gastamos los $1.200 millones y no hemos vendido una sola molécula de energía eléctrica. Entonces, eso muestra que la arbitrariedad, la discrecionalidad en la gestión pública no es gratis. Nos cuesta miles de millones y nos cuesta años de atraso, años en los cuales no nos desarrollamos porque desviamos los recursos o no los supimos invertir bien, o quizás si lo hubiéramos hecho esos proyectos más pequeños, modularmente, estuvieran hoy funcionando bien y ya si encontráramos nuevos mercados, nuevas reservas, pues se fuera incrementando los módulos necesarios. Ya volviendo a la coyuntura, digamos, electoral, ¿van a acudir mañana a la reunión del CONADE y cívicos? ¿Qué planteamiento? Bueno, vamos a estar mañana ahí con representantes de nuestro partido, hemos sido invitados tanto como partido como los candidatos, vamos a estar ahí. Y nuestra propuesta es lo que siempre hemos hecho, hay que defender el 21F, hay que seguir defendiendo la voluntad popular. Eso no significa que no hay elecciones tienen que haber, por lo que no tienen que estar son Evo Morales y Álvaro García, y el MAS debe buscarse otros candidatos. Sabemos que tenemos un gobierno que no quiere obedecer ese voto. Personalmente yo he estado muchas veces en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que haya ese fallo de forma oportuna, es decir, que se diga claramente que la reelección indefinida no es un derecho humano, que la Convención Americana no puede ser utilizada, la Convención Americana de Derechos Humanos, para justificar el prorroguismo en el poder, para desconocer la voluntad popular. Imagínense, no hay cosa más absurda que Evo Morales, que ya lleva 13 años, va a cumplir 14 en el poder, diga que se le han violado sus derechos humanos. Por favor. Es la persona que más ha estado en el poder y que lo ha ejercido además sin controles, sin límites. Su famosa frase de métanle nomás, dice, ¿no? Cuando los abogados le dicen que algo no se puede hacer porque no es legal, le dice, bueno, ¿para qué están ustedes? Métanle nomás. Bueno, eso refleja su mentalidad. Es todo lo contrario a lo que es una democracia, un Estado de Derecho, un imperio de la ley. El planteamiento que se hace sobre la unidad de la oposición no se pudo antes con Carlos Mesa, tampoco se pudo con Samuel Doria Medina a última hora. Si me puede explicar un poco cómo funcionó y si cree que es posible a partir de este momento. Bueno, le explicaba antes que la principal dificultad, por ejemplo, con el señor Mesa, fue justamente eso. Nosotros creemos que
la unidad se debe construir entre todos y básicamente él considera que la unidad es con quienes fueron parte de su gobierno. Y además comenzamos en discutir si los ciudadanos pueden estar con los políticos, cosas absurdas, como si unos fueran extraterrestres y otros no. ¿No? Esto lamentablemente imposibilita cualquier acuerdo cuando se pone ese tipo de criterio. En el fondo se pone la persona por delante, ¿no? En el caso de Unidad Nacional, hicimos todo lo posible, hicimos la propia alianza, y ellos habían sido los que nos habían propuesto siempre las primarias como una forma de asegurar la unidad de la oposición, resolviendo por voto quién sería el candidato. Esto incluso nos lo proponían desde mucho antes que se apruebe esta ley, desde hace 2 años. Cuando a la hora de la verdad se plantea que nosotros pensábamos que tendría que haber, para tener opciones de ganar estas elecciones, plantear una fórmula nueva. Nosotros hicimos muchos estudios y encontramos que la gente quiere renovación. La gente habla mucho de cambio, habla mucho de futuro, no quiere volver al pasado. Nosotros planteamos eso. Ellos no estuvieron de acuerdo, entonces dijimos vamos a primarias a resolverlo, tampoco estuvieron de acuerdo, bueno, eso fue el problema. ¿Qué es lo que viene ahora? Trabajar. Le aseguro que nadie va a trabajar más que nosotros, que nadie va a recorrer el país más que nosotros. Y si bien no hemos sido ni presidente ni vicepresidente antes, ni siquiera hemos sido candidatos a estos cargos, sí somos gente que, siendo de una nueva generación, teniendo menos años que todos los principales otros candidatos que ya han tenido estos cargos tan importantes de presidentes o vicepresidentes, también tenemos experiencia. Somos gente que hemos demostrado coherencia en la oposición al MAS, que hemos estado durante todas las gestiones de este gobierno en oposición, siempre en la misma línea, y también hemos demostrado que tenemos la capacidad personal, profesional, para administrar el país y sacarlo adelante. Ya, para terminar, sus aliados en Tarija, y por cuál es la propuesta que se hace para el departamento. Bueno, nosotros primero tenemos aquí una estructura de demócratas, tenemos también un grupo de la plataforma Bolivia Dice No, que son nuestros compañeros en esta alianza, y la ley nos permite, después de las primarias, hacer nuevas alianzas. Entonces, nuestra prioridad, pasando los próximos 10 días las primarias, ya nos dedicaremos justamente, tenemos una comisión para ello, a integrar, incluir nuevos aliados. Tenemos algo muy avanzado, por ejemplo, con el Movimiento Originario Popular, el MOP de Potosí, y así vamos a ir trabajando en todos los departamentos. En Tarija todavía no hay acuerdo, respondiendo a su pregunta, que anunciarle en este momento, pero nosotros vamos a buscar justamente ser una candidatura abierta que busque integrar liderazgo y que quizás esa unidad que no se consiguió a nivel de aspirantes a candidatos, la consigamos con el votante. Que realmente construyamos una mayoría con sólidas bases territoriales en el conjunto de los 9 departamentos y que eso nos ayude a aglutinar, concentrar ese voto de todos los que quieren un cambio de gobierno y quieren algo que realmente sea distinto a este gobierno, que es lo que representamos nosotros. Gracias. Gracias. Esperamos verlo. No, yo muy honrado por esta oportunidad. Gracias.